Buenas tardes, bienvenidos a este interesante webinar que hemos organizado en abierto, metodología Lean en sanidad, oportunidades para mejorar la eficiencia en el sector y en centros hospitalarios, y que esperemos que esté a un grandísimo nivel como todos ustedes se merecen. Saludamos también a todos esos participantes que nos están viendo desde algunos países de Latinoamérica y que también han seguido con interés la organización del webinar. Mi nombre es Fernando Calderón, soy el director de la Escuela de Lean Management, consultora de estrategia y operaciones con sede en Madrid, Sevilla y Málaga, que para aquellos que no nos conozcan, nuestro foco de actividad principal es la mejora de la eficiencia, basada principalmente en el pensamiento Lean, y lo hacemos tanto en organizaciones públicas como en organizaciones privadas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues principalmente analizando todos los aspectos que en una organización tienen influencia de manera directa o indirecta en la eficiencia, como son sus estrategias, la estructura organizativa, los estilos de liderazgo, los sistemas de información y de comunicación, los procesos, por supuesto las personas y la información registrada, ¿no? Los datos. Tenemos más de 25 años en actividades de consultoría, más de 10 específicamente ya basados y centrados en Lean, dado la eficacia y el éxito que tiene en cualquier sector de actividad. Y por último, pues todos los consultores de la escuela son consultores senior, de manera que buscamos siempre personas que, además de experiencia en consultoría, pues hayan tenido un cierto bagaje profesional anterior, preferiblemente en puestos de dirección. Bueno, para aquellas personas que no conozcan mucho en qué consiste el pensamiento Lean o los principios de gestión Lean, o para aquellas que se acerquen por segunda o tercera vez, brevemente, primero les animo a que visiten nuestra página web, donde hay mucho material de tipo divulgativo, tanto genérico como específico del sector sanitario, ¿no? El Lean Thinking es una forma, podríamos decir, de entender la gestión de las organizaciones sanitarias que busca agilizar la atención al paciente y hacerla más segura y eficiente, ayudando tanto a los cuadros directivos como a los equipos de profesionales de los distintos servicios de estos centros sanitarios a estar orientados de forma permanente a la reducción de las ineficiencias, algo que pensamos que en las organizaciones tiene un gran potencial de mejora, ¿no? El grado en que efectivamente, especialmente los mandos intermedios, orientan su acción a la mejora de la eficiencia y no tanto, ¿no?, a veces que se ve su día a día un poco abducido por esas famosas urgencias, ¿verdad? Pues os decía, orientados permanentemente a la reducción de las ineficiencias y, por tanto, al aumento de la capacidad de atender a más pacientes por medio de la optimización de los recursos existentes. Para poner un poco en contexto el webinar, antes de dar paso a nuestros ponentes que van a formar parte de la mesa redonda, pues algunos datos, ¿no? Es difícil encontrar información a nivel mundial sobre el grado de aplicación de Lean dentro del sector sanitario, específicamente también dentro de centros hospitalarios, tanto en cantidad, tanto en números o en porcentajes, como en alcance de esa aplicación, ¿no? Porque hoy en día muchas veces al preguntar si se aplica Lean, esto pasa de forma genérica, no solamente en el sector de sanidad, hay muchas organizaciones, muchos directivos que dicen que sí, pero una cosa es haberlo aplicado en un proceso nada más, como una experiencia piloto, y otra muy distinta es tenerlo integrado dentro de las prácticas habituales del centro, ¿no? Así que de entre la información que hemos recopilado como consecuencia de la preparación de este webinar, pues nos parece interesante destacar especialmente dos informaciones publicadas en dos artículos. Uno primero, que se publicó en diciembre de 2019, poco antes de que comenzara la pandemia, sobre la aplicación de Lean en hospitales públicos estadounidenses y su relación con la mejora de la atención hospitalaria, consecuencia de este artículo basado en la realización de una encuesta que se realizó a 288 hospitales, decía, consecuencia de la cual resultó que el 54% de estos centros había efectivamente aplicado Lean, que lo llevaba haciendo desde aproximadamente 4 años y medio, que la implementación, el alcance de la implementación se había integrado en 12 de las 29 unidades que por media
tiene cada uno de estos centros y que el servicio en el que con mayor frecuencia se había aplicado la metodología para mejorar sus resultados era precisamente el servicio de urgencias, ¿no? En el segundo artículo que os decía, este es del año 2018, está publicado en una entidad privada que hace investigación a nivel mundial de aplicación de Lean en todos los sectores de actividad. Pues publicó en 2018, os decía, otro artículo, en esta ocasión sobre el grado de aplicación en los hospitales públicos ingleses. Y aquí, aunque no hay cifras cuantitativas, sí se concluye que la implementación del Lean mejora los tiempos, aumenta la eficiencia de los profesionales, mejora la calidad, reduce el desperdicio y los costes y suaviza los picos de afluencia de pacientes, algo que también desde la escuela pues podemos confirmar en los diferentes proyectos que hemos realizado dentro del sector de actividad, ¿no? Y en lo que a España se refiere, pues un poco la situación es parecida, ¿no? Es verdad que hay muchas experiencias que entendemos son aisladas de éxito, pero según nuestra mejor información, pues tampoco hay todavía estudios globales que nos permitan determinar cuál es el grado de aplicación que la metodología Lean tiene en centros sanitarios y que efectivamente esos datos sean consistentes, insisto, desde un punto de vista global. Como anécdota, sí es verdad que hará como un mes o así, una estudiante de posgrado de la Universidad Autónoma de Barcelona se dirigió a nosotros para que circuláramos una encuesta que estaba muy bien hecha, hay que decirlo, entre los centros hospitalarios con los que nosotros teníamos relación para efectivamente en este sentido, ¿no? Ver qué grado de aplicación y con qué éxito los hospitales españoles van aplicando la metodología Lean. Bueno, pues hecha esta breve situación de contexto, traemos a 4 personas que reúnen más de 4 experiencias, afortunadamente. Hemos querido combinar sector público y sector privado con la identificación, la propuesta que le hicimos a nuestros 4 ponentes. También hemos querido combinar la presencia de personas de perfil experto con la presencia de personas de perfil directivo, para que también tengamos esas dos visiones. Y por último, también tenemos entre estas 4 personas experiencias tanto de aplicación en procesos, por supuesto, de atención sanitaria, como procesos de soporte a dicha gestión, ¿no? Por último, comentar que el formato del webinar es tipo mesa redonda, donde los intervinientes pueden responder o complementar a respuestas de otros ponentes y también animaros a todos los que estáis participando a que trasladéis las preguntas que os parezcan oportunos vía el chat del webinar para que al final mi compañera Diana, que anda por ahí detrás de las cámaras, pues lance las preguntas que vosotros hayáis tenido interés en pasar a nuestros ponentes. Bueno, pues voy a dar paso a nuestro primer ponente. Voy a introducir brevemente una descripción de la organización, en este caso de la organización que dirige, el Hospital Universitario La Zarzuela, ubicado en Madrid, concretamente en el municipio de Aravaca. El Hospital Universitario La Zarzuela es uno de los hospitales de referencia de la sanidad privada de nuestro país. En el último monitor de reputación Merco aparecía en el 4º lugar del ranking para hospitales privados. Inició su actividad en 1985, actualmente presta allí sus servicios más de 1.000 profesionales sanitarios de todas las especialidades médicas y quirúrgicas. Recientemente ha sido reacreditado por tercera vez por la Joint Commission, ha sido reconocido en diversas ocasiones como Hospital Top 20 del grupo de hospitales privados con especialidades de referencia y, entre otras muchas iniciativas relevantes, fue el primer hospital privado en ser acreditado por fases de la IAN. Así que damos la bienvenida a su director gerente, Ricardo de Bedoya. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias, Ricardo, por aceptar inmediatamente la invitación que te hicimos en su día para participar. Ricardo, como os decía, es el director gerente del campus Hospital Universitario La Zarzuela desde el año 2012. Previamente fue director gerente del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, también ubicado en Madrid. Director de la sede de la Clínica Universitaria en Madrid, director de Organización y Recursos Humanos de la Clínica Universitaria en su sede de Pamplona. Acumula más de 20 años de ejercicio profesional en tareas directivas en el campo de la sanidad privada. Bueno, lo dicho, bienvenido, Ricardo. Voy lanzándote ya la primera pregunta para ir
tocando temas, ¿no? En tu caso, la primera experiencia que tuviste sobre la metodología Lean te llevó a aplicarla al servicio de radiodiagnóstico del hospital. ¿Cuáles fueron las razones que te hicieran, primero, decantarte por la metodología y, segundo, por aplicarla en ese servicio y no en otro? Pues mira, metodología Lean, pues yo había escuchado, ¿no? pues algunas referencias que tenía sobre las posibilidades del Lean aplicado en el sector sanitario. Era nuestra primera experiencia, quería profundizar en ella y bueno, también tenía referencias de la escuela Lean y bueno, como recordarás, contacté contigo y estuvimos sopesando el proyecto y me pareció que, bueno, que podía ser una herramienta que nos iba a ayudar muchísimo. El servicio de radiodiagnóstico, pues mira, como has dicho antes, nuestro hospital nació en 1985, creció mucho, ha crecido muchísimo en estos años en la actividad. Somos uno de los hospitales de referencia de Sanitas aquí en Madrid, con lo cual recibimos un volumen enorme de asegurados. Y nuestras instalaciones pues no son lo suficientemente amplias, se quedó pequeño el hospital, como ocurre en muchos centros cuando bueno, vas creciendo la actividad, el éxito, te va yendo bien. Y en concreto el servicio de rayos era de los que donde más incidía esta problemática, poco espacio, muchísima actividad, salas de esperas pequeñas. Bueno, yo empecé a detectar pues, y a identificar determinados problemas, ineficiencias, y me parecía que el Lean podía aportarnos una visión interesante de cómo afrontarlas, ¿no? Teníamos una lista de espera importante, o sea, porque queríamos resolverla, mejorar, teníamos unos niveles de satisfacción que eran buenos y estábamos contentos, pero bueno, la ambición siempre era mejorarlas, crecer. Y fue por, bueno, todas estas razones por las que decidimos emprender este nuevo camino, conocerlo, y la verdad es que fue estupendo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. Voy a presentar a nuestro segundo miembro de esta mesa redonda. La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, ACSA, es una organización pública adscrita a la Consejería de Salud y Familias de la Junta, cuya finalidad es impulsar la cultura de la calidad y la mejora continua de los servicios que prestan las organizaciones y los profesionales sanitarios y de servicios sociales. Damos la bienvenida a su director, José Ignacio del Río. José Ignacio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Fernando. Muchísimas gracias. Encantado. Muchísimas gracias a ti, que además estás abriendo un hueco en la agenda desde una provincia, nos atiende desde un hotel. Pero bueno, fenomenal, José Ignacio, muchísimas gracias. José Ignacio es director de la agencia, como os decía. Su perfil es de ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla, PPD por el Instituto Internacional San Telmo y experto en gestión estratégica por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene más de 25 años en experiencia profesional en gestión de operaciones y proyectos en diversos sectores industriales y de servicios en empresas de ámbito nacional, tanto en empresas de ámbito nacional como internacional. Ejemplo de estas empresas: General Motors, Defi, Owens, Industrias Gráficas La Pica, Inmasa o Indra. José Ignacio, por tu posición, ¿no?, de directivo de una empresa pública encargada de impulsar la mejora, ¿no?, dentro de los centros sanitarios. Algunos sanitarios piensan que la metodología es propia de sectores industriales y que poco pueden aportar al sector sanitario, que tiene unas características especiales, ¿no?, y diferentes. ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que se podría contrarrestar esta creencia? Bueno, como le gusta decir al director de operaciones de ACSA, que seguramente nos está escuchando, dice: todo lo que tenga procesos, problemas y personas, la metodología Lean es perfectamente aplicable. O sea, es cierto que eso no es solo aplica la metodología Lean. Sobre todo en el sector servicios, no solo en sanitario, existe un mito en pensar que lo que viene del sector industrial tiene esa connotación oscura, deshumanizada, y lo que es un hecho, los que hemos tenido la suerte de haber vivido en el mundo industrial y en el mundo de los servicios, en el mundo del sector servicio, en el mundo del sector sanitario también, el
eso no es así. O sea, de hecho, la mayoría de las innovaciones en gestión de organizaciones nacen en el mundo industrial, que tiene un grado de madurez, tiene mayor periodo de desarrollo y es donde además está mucho más consolidado. Entonces, es cierto que la metodología, todo lo que sea la industrialización de servicios, cuando se aplica en un sector tan sensible como puede el sector sanitario, pues tiene que tener en cuenta que se tiene que adaptar. Se tiene que adaptar primero a los problemas que se tienen de concurrencia, de simultaneidad, típico de los servicios, y en el sector sanitario al hecho añadido de que los usuarios o los clientes, en este caso, son los pacientes. Pero se trata sobre todo de entender profundamente cuáles son los principios de la filosofía Lean. Si no, uno corre el riesgo de irse a los típicos artefactos de implantar las 5S, los Kanban, los Pull System, que si no tienen unos principios y una filosofía bien asentada debajo, pues es un corta y pega, ¿no? La trampa del benchmarking que llaman algunos, que no funciona ni en el sector sanitario ni tampoco en el sector industrial. Muchísimas gracias, José Ignacio. Vamos a dar paso a nuestro tercer ponente, César Tellez. Buenas tardes, César. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y la oportunidad de pasar este ratito con vosotros. Gracias a ti, César. Doctor en Economía por la Universidad de Extremadura. Sus últimos 10 años los ha dedicado a la gestión dentro del sector sanitario, tanto en el ámbito público como el privado. Gerente de las áreas de salud de Badajoz y de Llerena y Zafra, gerente adjunto de la adecuación, coordinación y supervisión estrategia del Servicio Madrileño de Salud. Ha sido director gerente del Hospital de Córdoba, perteneciente a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Actualmente sigue ligado al sector sanitario como director de desarrollo de negocio y estrategia de la firma Sham, una de las principales aseguradoras en responsabilidad civil del sector sanitario a nivel europeo, experta en gestión de riesgos médicos y clínicos, y compagina esta actividad, César, con la de docente en diversos másteres de carácter sanitario. César, tú reúnes experiencia directiva tanto en público como en privado, en el ámbito sanitario. ¿Qué elementos destacarías como característicos o como diferenciadores de cada uno de estos sectores? Pero te lo pregunto en relación con la ejecución de proyectos de mejora. Pues mira, yo creo que en el fondo no hay grandes diferencias. La verdad es que yo creo que lo difícil de cualquier proceso Lean, tanto en la parte pública como en la parte privada, es lograr involucrar a tu equipo, que tu equipo crea en el proyecto, igual que crees tú. Una vez que esto ocurre, las cosas, no sin dificultades, van cogiendo un ritmo y la gente empieza a percibir que el trabajo que se está haciendo, el proceso de análisis, el proceso de pensar, de evaluar, de buscar alternativas, hace que todo fluya mucho más rápido. Yo creo que quizá lo difícil no es que sea público o privado, sino es realmente tener claro que quiero, tener claro que la metodología Lean me sirve para hacerlo, creer en el proyecto y, por tanto, a partir de ahí, también buscar la colaboración y la implicación de todo el equipo. Lo bueno de la metodología Lean, según mi experiencia, se basa en eso, en conseguir que trabajen en equipos, trabajen distintos perfiles profesionales, esa esas múltiples disciplinas que trabajan. En sanidad, sabéis que es difícil que haya una colaboración entre médicos, enfermeros, celadores, administrativos, etcétera, ¿no? Parece que son estamentos que a veces son compartimentos estancos con poca, ¿cómo decirlo?, muy poco permeables, ¿no? Al contrario, yo creo que cuando los ponemos a trabajar con un objetivo claro, con un objetivo que además les permitimos aportar, que le permitimos crear, y además se sienten escuchados, el éxito es muy bueno. Yo por eso digo que la metodología Lean, según mi experiencia, lo importante no es público-privado. Creo que el éxito, tanto en lo público como en lo privado, existe, se puede conseguir y yo creo que en mi humilde experiencia las dos experiencias que he tenido en Lean han sido un éxito gracias a Fernando, que ha participado en ellas, pero sobre todo al conseguir la implicación del resto de compañeros, ¿no? de este viaje que iniciábamos al principio, que
la metodología Lean. Hablaremos de las experiencias en concreto. Saludamos a nuestra cuarta, en este caso, componente de la mesa redonda. Pertenece al Hospital Universitario Virgen del Rocío, que como sabéis está ubicado en Sevilla. Pertenece al sistema sanitario público también andaluz. El hospital atiende a una población básica de 560.000 usuarios, cuenta con una dotación de 1.270 camas instaladas, una plantilla de 8.500 profesionales y ofrece una cartera de servicios de alta complejidad que destaca por la incorporación de tecnologías de última generación, haciendo que sea un referente para Andalucía y en ocasiones para el resto del país. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Antes que nada, quería agradecer a la organización la oportunidad que me brinda de poder compartir con los participantes y el resto de ponentes esta webinar, ¿vale? Que estamos debatiendo sobre Lean en sanidad. Que la verdad es una cosa que está ahora de moda, ¿no? Muchas gracias a ti, Patricia. Patricia es ingeniera industrial por la Universidad de Sevilla, es máster en Organización Industrial y Gestión de Empresas, lleva trabajando en el hospital desde hace 13 años y como miembro de la unidad de calidad del mismo desde hace 5, desde donde ha podido iniciar diferentes proyectos de Lean Healthcare. Actualmente es referente de Lean en dicho hospital. Yo diría, si me permites, Patricia, en el Hospital Virgen del Rocío no diga Lean, diga Patricia Bonachela. Patricia, ¿en qué servicios o procesos habéis llevado a cabo proyectos de mejora aplicando Lean? ¿Y qué destacarías como más positivo de las diferentes experiencias que has vivido? Bueno, pues principalmente y cada vez creo con más convicción que el camino más fácil se hace a través de las áreas quirúrgicas porque son un poco más controlables, lo que me lleva a que nosotros comenzamos nuestra andadura en el hospital aplicando Lean en el área quirúrgica. Fue el primer proyecto que llevamos a cabo, que venía de la mano de la alta dirección del hospital, si no hubiéramos podido realizarlo. Aparte de las áreas quirúrgicas, también hemos llevado a cabo otro en admisión, en servicios muy concretos, en lo que es esterilización, ¿vale? Actualmente también estamos haciendo algunas propuestas de mejora con aplicación de metodología Lean en lo que es los quirófanos del infantil. Actualmente estamos en ello y seguimos trabajando. ¿Qué es lo que destacaría como más positivo de esta experiencia? Sobre todo la implicación de los profesionales. Aparte de los resultados obtenidos, ¿no? Es una de las cosas más importantes impregnar a todos los profesionales y a todo el equipo, como ya antes ha dicho César, multidisciplinar que trabaja en estos tipos de proyectos, bueno, pues hacerle ver que este tipo de metodología le hace que mejore su trabajo, que cree nuevas áreas de mejora de forma que sea un continuo, ¿no? Por eso se denomina mejora continua en ese sentido. Y bueno, yo me quedaría sobre todo con eso, con que los profesionales les guste, sigan y quieran seguir realizando estas mejoras. Muy bien, gracias. Parece que hay una cierta coincidencia, ¿no?, en las dos últimas intervenciones sobre la ventaja de unificar la visión de proceso global con independencia de la estructura en departamentos, ¿no?, y de su posible estanqueidad que a veces sin pretenderlo pues se fomente. Ricardo, volviendo al caso vuestro del servicio de radiodiagnóstico, ¿qué elementos destacarías tú como más relevantes del proyecto y qué resultados alcanzasteis? Mira, la verdad es que una cosa que quería comentar es que me encanta confirmar con mis compañeros percepciones que yo tenía de modo individual, ¿no? Porque si hay algo que yo destaco aquí sobre todo es el impacto que el proyecto y usar la metodología Lean y la formación que emprendimos tuvo sobre la organización. El conseguir, ¿no? Yo creo que es uno de los retos, ¿no? Aunar la visión de distintas áreas, de distintos profesionales en un proyecto común, aprender a usar unas herramientas, integrarlo. Yo creo que poco a poco produjo en el equipo, en los participantes, bueno, pues
una gran visión de que esto le estaba ayudando, ¿no? De que esto era útil, de que estábamos empezando a resolver problemas que durante mucho tiempo no estábamos logrando resolver, por muchos motivos, ¿no? Yo creo que el proyecto reunía muchos de ellos, pero destacaría esto, ¿no? Y luego los resultados, como tú dices, al final, hombre, si no consigues unos resultados tangibles, medibles, que te están aportando valor a todo lo que estás haciendo, pues no sirve de nada. En nuestro caso, pues que teníamos dos indicadores que, como tú recordarás, a mí me interesaban mucho, que tenía que ver con la satisfacción del paciente, al final es el centro y queríamos saber cómo todo esto que estábamos desarrollando estaba impactando. Y pues la verdad es que tuvo un impacto positivo. En la parte de la lista de espera, por ejemplo, nosotros teníamos unas encuestas de satisfacción que medía de 0 a 10 y estábamos por debajo del 8. Estar por debajo del 8 en algo era algo que no nos dejaba cómodos, tampoco es que estuviéramos muy por debajo, ¿no? Estábamos en 7,78. Y con el proyecto logramos esa parte de las listas, perdón, la parte de la satisfacción en cuanto a las esperas, y eso mejoramos medio punto, que cuando estás a esos niveles pues cuesta, ¿no? Y tuvo un impacto rápido e inmediato, que yo creo que es otra de las características que reúne Lean. Y luego también en la satisfacción general, pues estábamos del servicio, ¿no? Estábamos en torno a un 8,5 y subimos a un 8,80, ya acercándonos a... ¿no? Luego con el tiempo hemos ido incluso mejorando, pero en ese momento, en ese periodo de tiempo inmediato, logramos también esa mejora y bueno, pues la verdad es que eso nos dejó muy satisfechos con toda la experiencia que vivimos. ¿Puedes poner algún ejemplo, Ricardo, de que está detrás de ese medio punto de incremento en la satisfacción que conseguisteis? De cosas que hicisteis. Pues mira, pues yo creo que hubo muchos factores, yo creo en esa. Evidentemente adecuamos mucho todo el flujo de organización de las pruebas, mejoramos muchísimo, ¿no? Los tiempos de atención, de las esperas, como hemos dicho antes. Los procesos. Hubo mucha, ¿no? que enseguida redundaba en los pacientes, ¿no? Y bueno, pues evidentemente, ya te digo, tuvo un impacto rápido y fue fantástico. Muy bien, gracias, José Ignacio. Cambiando un poco ahora al sector público. ¿Cuál crees tú que son las oportunidades que puede presentar Lean para resolver algunos de los retos que el sistema público sanitario tiene? Bueno, buena pregunta. Esta es de nota, ¿no? Esta es de nota. La pregunta. Sí, esta es de nota. Yo creo que más que una oportunidad, el Lean ofrece una auténtica tabla de salvación. El sistema público sanitario, bueno, por ejemplo, el Servicio Andaluz de Salud, si identificamos al sistema público sanitario con el Servicio Andaluz de Salud, Patricia y sus compañeros son más de 100.000 trabajadores. De hecho, bueno, ahora con estos refuerzos pueden ser ya del orden de 120, 130.000 trabajadores. Entonces, tienen en común pues, lo que son las enfermedades o los problemas que tienen las empresas grandes o muy grandes, ¿no? Que funciona, bueno, pues funciona, los mecanismos de coordinación son muy complejos y además, pues bueno, los paradigmas de gestión en los que vive el sistema, no solo el sistema sanitario público andaluz, sino también muchísimas empresas de cualquier sector, sobre todo en Andalucía, son en paradigmas muy del siglo XX, ¿no? Paradigmas de gestión muy del siglo XX. ¿Eso qué hace? Pues que cada vez que el esfuerzo continuo, ¿no? Lo que le ocurrió a General Motors un poco en los años 70 y 80, un continuo esfuerzo, en este caso, por ejemplo, presupuestario, y no solo eso, sino un continuo esfuerzo, como decía Patricia, de los profesionales, los propios profesionales sanitarios que cada vez tiran más de vocación y de estoicismo para ir sacando el día a día adelante, lo que hace es que la organización poco a poco se vaya erosionando, ¿no? Y cuando viene una crisis sobrevenida como esta, la organización no solo no sale reforzada, sino que no sale necesariamente reforzada, sino que sale bastante exhausta y debilitada. Entonces, el Lean, la filosofía Lean, que además aplica perfectamente a empresas de cualquier tamaño, lo que tiene, bueno, pues son paradigmas que ahondan en mejoras de eficacia y eficiencia que además no requieren un esfuerzo diferente o de una intensidad distinta al que se viene realizando hoy en día, si hablamos de esfuerzo organizacional. Lo que sí que requiere es un esfuerzo claro, el hacer
la reflexión serena, profunda a la que, por ejemplo, los otros invitados han llegado, es decir, acercarse humildemente a esta filosofía buscando las soluciones que propone, es un ejercicio de liderazgo que sí que es considerablemente mayor, ¿no? Involucrar a la gente, hacerlos participar, hacer que se desarrollen. El esfuerzo no es tanto, por ejemplo, a nivel de inversión, por supuesto, no requiere ni siquiera grandes inversiones, requiere muchísima capacitación, formación, por supuesto, pero sobre todo muchísimo liderazgo. Muy bien, gracias, José Ignacio. César, ¿nos puedes comentar, primero, que tú reúnes varias experiencias de aplicación sobre en tu época de gerente de la zona Badajoz, ¿no? Fray Llerena, la experiencia de aplicación en el servicio de urgencia del hospital Infanta Cristina? Pues mira, yo te cuento, me gustaría citar rápidamente por qué o cómo llegué yo a Lean, ¿no? A la metodología Lean, ¿no? Yo tenía, en aquella época era gerente de un complejo hospitalario con 4 puntos de urgencia repartidos por la ciudad, ¿no? Imaginaos pues el problema que era a nivel organizativo en todos los niveles, no solamente de la parte de recursos humanos, sino todo lo que tiene que ver con muestras, con analíticas, rayos, etcétera, etcétera. Y buscando en la bibliografía experiencias que había habido en hospitales a nivel mundial, encontré una experiencia de un servicio de urgencias, lo cual me llamó mucho la atención y me puse enseguida a investigar, a estudiar un poco en qué consistía la metodología Lean y cómo había sido esa experiencia, ¿no? Y traté de traerla a mi hospital. La verdad es que la experiencia en cuanto a resultados, como comentaba antes, fue excelente. O sea, conseguimos reducir la lista de espera en un 23%, lo cual en un hospital del volumen de Badajoz, que atiende directa e indirectamente a casi 600.000 habitantes, pues bueno, es un resultado muy, muy bueno, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo se consiguió? Pues yo creo que fundamentalmente lo que hemos dicho, consiguiendo que los equipos hablasen, que los equipos se sentasen, que entendiesen que el trabajo de uno tiene consecuencias en el del otro y que esto es una cadena, no digo de montaje, pero sí que es una cadena en la que los trabajos, las obligaciones y las responsabilidades están encadenadas y todos tienen que hacer bien su parte del trabajo, ¿no? Y por tanto es importante también que los demás reconozcan el trabajo que hacen los otros, en el sentido de que a veces, pues bueno, como hablamos en sanidad, los distintos estamentos parece que algunos no son lo suficientemente permeables y respetuosos con los otros o no valoran el trabajo igual. Y yo creo que Lean consigue eso, ¿no? Democratiza de alguna forma lo que es la ejecución de los distintos trabajos y los pone en una misma posición para que todo el mundo, para que sean visibles y para que todo el mundo realmente tome en conciencia lo importante que es el trabajo del otro. Y esa es quizá de los grandes éxitos, ¿no? No solamente los números. Si me preguntas en la parte privada, pues ocurrió un poquito lo mismo. En este caso, nosotros, nuestro principal problema era en el hospital de Córdoba, de la Orden de San Juan de Dios, era nuestra admisión, nuestros problemas de nuestras listas, digamos, nuestras colas de espera y nuestros problemas en la parte de admisión de los pacientes y en la parte de facturación. Lógicamente, como hospital privado, pues trabajando para todas las compañías, cada una con su política de facturación y además trabajando también para la administración, pues bueno, era complejo. Y en un hospital como este, aplicar Lean costó también mucho. Es un hospital con 85 años de historia, con una estructura, pues bueno, muy, digamos, muy tradicional, un poquito lenta, ¿no? Un poco, digamos, con cierta aversión a los cambios, pero que al final conseguimos bajar un 20% el tiempo que tardaban los pacientes en admisión y conseguimos bajar lo que era el ciclo de facturación de 34 días a 3 días. Con lo cual, yo creo que el éxito fundamental, aparte de estos números, vuelvo a repetir, fue, digamos, que la gente, los profesionales del hospital, vieron que trabajando juntos, que trabajando con una metodología, como es la metodología Lean, se pueden hacer cambios, que los cambios no cuestan tanto esfuerzo si lo vemos en términos de resultados. Con un pequeño esfuerzo consigues grandes resultados. Yo creo que Lean, de alguna forma, lo que consigue es eso, ¿no? La limitación de esos procesos
digamos, el waste que llaman los japoneses, ¿no? Yo creo que es fundamental tener conciencia de que hay cosas que hago que no sirven para nada o sirven para poco y que si no lo hago tampoco pasa nada. Al contrario, si dejo de hacerlo mejora mi trabajo y el del siguiente, el del siguiente en la cadena, yo creo que es fundamental. Fundamental y para mí los grandes éxitos, vuelvo a repetir, son aparte de estos números que por supuesto como responsables, en este caso como gerente, los números cuantificables son también importantes, pero tanto en la parte cualitativa como en la parte cuantitativa yo creo que es una metodología que debemos usarla en sanidad absolutamente, ¿no? Si me permite, César, yo una de las experiencias profesionales más satisfactorias que he tenido ha sido precisamente en un centro sanitario donde el equipo de profesionales estaba además lidiando con el COVID. Bueno, y efectivamente. Cómo una directora de enfermería salía de su turno y entraba tarde a la sesión del equipo y era capaz de liderar, a pesar de haber entrado tarde, liarse la manta a la cabeza y liderar el trabajo que el equipo estaba haciendo hasta las 9 o las 10 de la noche. A mí me parece una cosa absolutamente espectacular de vuestro sector. ¿Vale? Vaya como reconocimiento a la labor que hacéis todos. Patricia. Sí, dime. Patricia, estos señores son todos directores. Sí, ya veo. Nosotros somos más de unidades de técnica, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tú tienes para desde tu posición? Claro, ellos cuando son ellos los que están convencidos, todo es más fácil, ¿verdad? Total. Desde tu posición, quizás a lo mejor no estaban tan convencidos al principio, pero bueno, desde tu posición, ¿tú cuáles crees que son los retos más importantes para conseguir que efectivamente la aplicación de la metodología se extienda? Bueno, principalmente en el caso en el que yo estoy, que como pertenezco a la unidad de calidad, quizás como es una unidad que da soporte a todo lo que es el ámbito hospitalario del Rocío, pues tenemos dos ventajas muy significativas y una es tener contacto directo con la alta dirección del centro, de la que debe de emanar este tipo de estrategias, si no, no las podríamos llevar a cabo en ningún momento. Y por otro lado, también tenemos contacto directo con los profesionales dentro del hospital, por lo que nosotros podemos trabajar con ellos mano a mano, en nuestros grupos de trabajo y demás, y escucharles también cuáles son sus sugerencias o cuáles son los problemas que ellos tienen y que podamos ayudarles. Por eso, quizá en el sitio donde me encuentro, pues existe esa doble vertiente, ¿no? En la que podemos trabajar. También sí que es cierto que nos encontramos con otros retos, como son la fragmentación de las unidades. Las unidades de gestión clínica podemos encontrarnos en que un proceso esté soportado por más de una unidad de gestión clínica, por lo que hay que poner de acuerdo, aparte de profesionales de distintos estamentos, como habéis comentado todos, también unidades que son estancas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cada una pues tiene su idiosincrasia en lo que es el día a día. Además de eso, cuando, por ejemplo, encontramos que en un proyecto Lean que estamos desarrollando se necesita un sistema informático de aplicación, sí que es cierto que el SAS tiene lo que es los sistemas de información corporativos. Por lo tanto, también nos crea un poco de alguna limitación, ¿no? En ese sentido que debemos de superar. Pero vamos, yo sobre todo me quedo en ese sentido con la ventaja de que nosotros podemos contar con la dirección del hospital para hacer propuestas de proyectos o líneas estratégicas dentro de lo que es el hospital. Muy bien, cambiando un poquito ahora la dinámica y dado lo que está diciendo Patricia, permítame ahora que José Ignacio te haga a ti la siguiente pregunta en relación con lo que Patricia estaba diciendo. Y es cómo... Sí, es curioso. No, te iba a preguntar, ¿cómo se puede hacer? Porque, bueno, César, por ejemplo, es de la opinión de que eran muy parecidos las dificultades, ¿no? Pero hay elementos que son claramente diferenciadores. Es verdad que en una organización privada también te pueden cambiar al jefe en algún momento.
Pero, claro, cuando resulta que como consecuencia de cambios, digamos, sociales políticos, no es que cambien al jefe, es que cambia el cuadro directivo al completo de un centro, ¿cómo se puede hacer para que eso no afecte, o si afecta, que lo haga positivamente a la calidad de la atención sanitaria? Bueno, lo que es un hecho, y Patricia también lo conoce bien, y bueno, y ellos que también tienen experiencias previas en el sector público, es un hecho, eso no es una opinión, el que los sistemas sanitarios públicos, por ejemplo, en Andalucía, sufren una crisis institucional cada cierto tiempo. Puede estar ligado a un cambio de signo político o no necesariamente. Y eso es porque, bueno, esto sí que no es un hecho, esto sí que es una opinión, lo que viene ahora, y es porque son estructuras de liderazgo que están muy basados en esquemas de confianza, ¿no? Entonces, claro, crear estructuras, las estructuras de calidad y todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con la transversalidad de los procesos, en ese momento sufren. Entonces, el modelo de implantación que se pretende tanto para la generación de una cultura de calidad básica que sirva de sistema y soporte a cualquier iniciativa Lean, tiene que pensar en una implantación que no necesariamente vaya de arriba a abajo. Probablemente eso tenga unos problemas estratégicos en el sentido de que organizacionalmente nunca es lo deseable. Pero claro, ofrece una ventaja táctica, que es que cuando se hace de abajo arriba, pues como hace Patricia, va creando experimentos de éxito que, bueno, que hacen que también por lo menos la cultura progrese, no a la velocidad que seguramente todos desearíamos, pero por lo menos no retroceda y tenga alguna oportunidad de irse trasladando, ¿no? Así que desde aquí un aplauso a Patricia y a todos los que desde abajo combaten heroicamente. Entonces, tu recomendación sería, si tuvieras que aconsejar, José Antonio, José Ignacio, el empezar a hacer digamos, el trabajo con el personal de base, o sea, bueno, con los servicios me refiero, no con las estructuras directivas. Buscar por lo menos las mínimas estructuras directivas más estables, ¿no? Por ejemplo, como dice Patricia, las unidades de gestión clínica, pues esa crisis institucional tan recurrente no la sufren igual. Tienen crisis institucionales del mismo estilo, pero no son tan recurrentes. El Lean va ligado indudablemente aunque tiene beneficios a corto plazo y son muy significativos, los buenos beneficios, es decir, la implantación a nivel cultural requiere de un mínimo de 5 años. Entonces, un director de unidad de gestión clínica sí puede tener uno o dos periplos de esa duración, con lo cual en una implantación de 8 o 10 años puede lograr resultados espectaculares, ¿no? A nivel de sistema, siendo un sistema tan gigantesco, pensar, por ejemplo, hacerlo a nivel de hospital, ya la vida media de un gerente de hospital en el sistema público es de 3 años y de un gerente del sistema sanitario, si uno hace la media, es una cuestión estadística, es menos de 3 incluso, hasta 2. Entonces, el link es una cuestión cultural y de perseverancia en el propósito, como decía Deming, tiene que buscar esos anclajes y los anclajes ahora mismo están a nivel de unidad de gestión clínica. Muy bien, muchas gracias, José Ignacio. Y César, tú que también has tenido experiencia en este sentido, ¿cuál es tu opinión al respecto de cómo efectivamente esta combinación de necesario largo plazo en proyectos de calado, de cambio significativo, con estas velocidades de cambio que estadísticamente apuntaba José Ignacio hace un momento? Completamente de acuerdo con los dos, tanto con Patricia como con José Ignacio. Es verdad que a veces hacemos el símil, ¿no? Que un hospital es como un transatlántico, ¿no? Donde un pequeño golpe de timón o un golpe de timón tarda en notarse, ¿no? Porque, lógicamente, la inercia de ese buque te lleva a seguir por la misma línea y entonces tienes que ser muy insistente, ¿no? Con el timón para poder conseguir los cambios. Y luego, además, Lean muchas veces implica cambio cultural. Y cambiar la cultura de cualquier organización no se consigue en un corto plazo de tiempo. Como bien habéis dicho, se necesita tiempo. Y es verdad que a veces pues ese tiempo no es suficiente.
Pero yo creo que también el hecho de ir sembrando y de ir ya hablando cada vez que seamos más los que hablemos y que tengamos la experiencia de la aplicación de esta metodología, hace que también pues esto sea un poco como estamos tejiendo esa red, ¿no? Esa red de contactos y esa red de conocimiento. Antes éramos muy pocos lo que hacíamos o lo que entendíamos y creíamos y confiábamos en la herramienta. Yo creo que cada vez hay más gente. Yo creo que todo el mundo que la ha vivido la experiencia de alguna forma lo incorpora a su forma de trabajar y eso hace que poco a poco se vaya extendiendo esta mancha de aceite, ¿no? Yo creo que al final, bueno, como todo, tenemos que seguir insistiendo y sí, el tiempo es fundamental. 5 años, hombre, yo a lo mejor no diría tanto, pero no menos de 3 para empezar a que la cultura, poder decir que, oye, hemos empezado a sembrar y ya hay algún brote pequeñito y a partir de ahí, por supuesto, el éxito es mucho mayor, como decía José Ignacio, está claro. Y además, a Patricia, perseverar. Patricia, insistir y todo el apoyo de los que estamos, aunque no estamos allí, pero de verdad que es importante, que yo creo que hacemos un trabajo muy bueno, que al final quien lo nota son los pacientes, que es para quien nos debemos y para quien trabajamos, sin lugar a dudas. Muy bien, gracias César. Ricardo, a ver, reconozco que es una duda personal que traslado, ¿vale? Aprovechando que tenemos tan cualificados ponentes con una experiencia de semejante calado. Ono, el ingeniero de Toyota que desarrolló todo el sistema de producción con sus diferentes técnicas, siguiendo los principios de la familia, ojo, que era de donde emanaban las ideas que orientaban su acción y que la siguen orientando, sigue siendo la familia la que gobierna la compañía hoy en día, pues identificó al final de su carrera profesional, cuando estudió las razones por las que en Japón y en su fábrica en particular le había resultado más sencillo aplicar Lean que lo que le estaba ocurriendo a Estados Unidos. Claro, hablamos ya de finales de los años 70, donde en Estados Unidos ya estaban poniendo las orejas tiesas, si me permitís la expresión, por ver qué estaba haciendo la industria japonesa del automóvil, ¿no? Identificó como principal causa no el factor cultural, que es lo que muchas veces se piensa, ¿no? Que los japoneses son más disciplinados y hay creo que hechos que demuestran que no es eso, que no es esa la razón. Pues este señor llegó a la conclusión de que era porque en Estados Unidos los sindicatos profesionales tenían una organización predominantemente vertical por categorías profesionales, por gremios profesionales, no por categorías, perdón. Mi pregunta es, ¿no ocurre a veces en el sector sanitario que un excesivo autoproteccionismo de los colectivos profesionales a veces acaba afectando la atención al paciente? Y no te quepa la menor duda. No, vamos a ver, yo hablo lógicamente de mi experiencia personal, ¿no? Bueno, en este sector, yo más en lo privado, pero bueno, yo creo que tiene muchas, estoy seguro, coincidencias con el sector público, ¿no? Y ocurre sin duda, ¿no? Yo en este proyecto que te comentaba, Lean, por ejemplo, por hacerlo más práctico, lógicamente yo no participaba directamente, había sido promotor, pero luego era un espectador interesado, ¿no? de todo lo que estaba ahí ocurriendo, ¿no? Una curiosidad, lógicamente, intelectual y luego profesional por lograr esos resultados que esperábamos. Y te diría que uno de los grandes retos con los que teníamos que lidiar era precisamente eso de lo que tú estás hablando, ¿no? Yo creo que al final es muy difícil en esa cultura que a veces se genera y que lleva ya muchos años establecida, que salgamos de nuestro mundo concreto y que, bueno, en aras a un beneficio común más amplio, la atención al paciente, salgamos de nuestra manera de ver las cosas, de entender el servicio que gestionamos, si soy un jefe de servicio o de, ¿no? Y eso realmente yo creo que es uno de los grandes retos. Y muchas veces, evidentemente, si no salimos de ese mundo personal, cuesta mucho, ¿no? Efectivamente, lograr que las cosas fluyan adecuadamente en lo que tiene que ser el centro, la satisfacción del paciente, su buena atención, la mejora continua en la percepción que tiene de todo lo que hacemos, ¿no? Y sin duda esa organización por estamentos que se da mucho en el mundo de la salud, de la sanidad, ¿no? El médico se forma como médico, tiene un título habilitante como médico y siempre va a hacer de médico, la enfermera, ¿no? Es enfermera y no tal, el celador es celador, ¿no?
ayuda poco, ¿no?, a esa transversalidad. Nosotros en los últimos años hemos querido trabajar mucho precisamente en esa parte, ¿no? Y al poner, cuando hablamos siempre, que se oye mucho en sanidad, poner al paciente en el centro, que sea, ¿no?, el eje de todo, tiene que ver mucho con esto, ¿no?, que todos los profesionales al final tengan ese punto en común, que prescindan de sus intereses personales, que los tienen también cuando están en su vida profesional y trabajando, y que trabajen en conjunto, aglutinándose. Y parece esto que llevamos hablando más de 20 años sigue costando, ¿no? En las experiencias concretas que luego vamos haciendo, pues cuesta. Siempre es una barrera y una dificultad que hay que superar. Muy bien, José Ignacio. Si me permite, yo no voy a desdecir al maestro, ¿no?, a estas alturas, pero una cosa que yo creo que sí, que por ejemplo en Japón sí tenían una ventaja cultural. Lo que pasa es que a lo mejor no se identificó de esa manera, ¿no? Pero ellos sí tienen un sentido de pertenencia a la organización que llega desde el accionista, ¿no?, que proporciona una financiación estable y recurrente, ¿no?, al trabajador de base y, por supuesto, a todos los cuadros de la tecnoestructura, ¿no? Una pregunta muy recurrente, ¿no?, que siempre contaban que era curioso hacerlo con los trabajadores de Toyota. Es curioso, pero a mí yo no me acerqué al Lean ni por motivación intelectual como Ricardo o por encontrar metodologías anticrisis como César o por la carrera profesional que Patricia decidió. A mí es que el Lean me cayó encima porque tuve la suerte inmensa de vivir la transformación de Delphi en el año 99, que fue la primera gran organización que abordó de una manera global la transformación Lean, y además me tocó fabricar la junta homocinética del Toyota Yaris. Entonces, que los japoneses los tenía yo enfrente, y te digo que culturalmente, o sea, son tan zoquetes como cualquiera de nosotros, su especialidad técnica es normalita, pero tienen una cosa que era imbatible y era su sentido de pertenencia a la organización. Cuando tú le preguntabas a uno de estos, bueno, ¿y tú qué eres?, lo primero que te decía era trabajador de Toyota. No decía soy ingeniero, soy jefe de equipo, soy médico, soy enfermero, Y entonces, ese sentido de pertenencia es lo que ellos sí que tienen una ventaja, porque cuando hablan con los trabajadores, no es un trabajador o de un sindicato o de un sector o de una sociedad científica o de un colegio profesional, son trabajadores de la organización. Pero en materia del sector sanitario, ¿tú crees que a veces efectivamente hay un exceso de celo en ese autoproteccionismo o no? Pero porque yo creo que anteponen esa pertenencia. Es decir, yo soy antes miembro de mi colectivo que de la organización. Y eso quizás se potencia por la sociedad, incluso por las propias escuelas universitarias o facultades. Bueno, sin duda, tampoco voy a denostar a la universidad, pero habría mucho para darle. Patricia, ¿tu opinión al respecto? Bueno, la verdad es que yo estoy también de acuerdo, sobre todo con José Ignacio, que va más en el sentido de cómo son las personas. Porque todos sabemos, como bien habéis dicho, que pues, está el estamento de los facultativos, enfermería, administrativos, celadores, auxiliares de enfermería, todo, ¿no? Y cuando tú realizas un cambio, ¿vale? En principio no lo estás realizando sobre lo que son las competencias de ese conjunto de profesionales, sino que lo estás haciendo en la forma de hacer sus tareas, ¿no? Entonces, sí que en ese momento veo más que es cómo es la persona y si quiere hacer algún cambio, que eso es lo que va a provocar que sea mucho más difícil y que pueda llegar a que exista ese excesivo autoproteccionismo en ese sentido, más que porque sea porque sí, como se diría, ¿no? Es más, va en la persona más que en que venga impuesto, ¿sabes? Ajá. Muy bien, ya estamos cerca de la hora y nos quedan todavía por ahí las preguntas. Así que os pediría ahora, por favor, respuestas muy sintéticas y rápidas. Si tuvierais que darle un consejo a alguien que está en un centro sanitario y que tiene diferentes retos, como supongo que cualquiera los tenemos, respecto a la aplicación de la metodología Lean, ¿qué consejo le daríais? Ricardo, ¿empiezas tú? Yo
sea, yo creo que ha salido aquí en alguna ocasión. Yo creo que lo fundamental es que la implicación de la dirección tiene que ser absolutamente clara. Ese es el principio fundamental para que todo fluya. De mi punto de vista, luego ya va todo lo demás, pero si no existe esa voluntad y esa determinación a que el proyecto, ¿no?, tenga ese respaldo concreto, es complicado. César. Bueno, yo creo que es lo mismo que dice Ricardo. Al final tenemos que ser unos buenos comerciales, vender muy bien la idea, vender muy bien el proyecto, que nos lo compren y además de que no lo compren, pues que se conviertan en consumidores habituales del proyecto, ¿no? Y entonces yo creo que esa es la base, es ir insistiendo, ir de alguna forma con un mensaje claro y sobre todo con un mensaje de convencimiento sobre las bondades de la metodología y el resultado que queremos alcanzar. Ajá. José Ignacio. Bueno, andando en lo que han dicho, ya hemos comentado que tienen que tener paciencia y ser muy perseverantes. Esto para llegar a algún sitio que merezca la pena, estamos hablando de 3-5 años. Por supuesto, como ha dicho Ricardo, no se puede ir solo, no puede ir uno de Quijote, que básicamente no va a conseguir nada. Y yo añadiría, ahora ya que antes de Taichi Ohno voy a tirar de él, que trabajara muchísimo los estándares. O sea, sin estándar no hay mejora. Tienen que, por ejemplo, los estándares de calidad que impulsamos desde la agencia de calidad es precisamente para que todo el mundo entienda que no se puede saltar al Lean viniendo de una cultura básicamente basada en la excelencia profesional exclusivamente. Hay que trabajar los estándares de grupo, hay que trabajar la gestión por proceso, lo que normalmente se conoce como pre-Lean. Eso es algo que no pueden dejar de lado. Muy bien, ¿y tú, Patricia, qué recomendación harías? Bueno, ellos ya han dicho todas las recomendaciones, pero sí que es verdad que añadiría una cosa más y que, por ejemplo, a nosotros nos ha servido de mucho y es poder visitar aquellos centros donde de verdad se haya aplicado Lean y verlo in situ, o como dicen en Lean, ir al Gemba, ¿no?, y verlo. Entonces, yo creo que también sería una buena forma de convencer a los profesionales y a la alta dirección visitando aquellos centros donde se hayan llevado a cabo mejoras y se puedan ver y palpar. Yo creo que es una de las piezas fundamentales. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Si os parece, se me quedan algunas preguntas interesantísimas, como la influencia del Lean en la reducción de acontecimientos adversos, como otras mejoras más específicas, pero estoy viendo que hay preguntas de este tipo entre las que los participantes nos están haciendo llegar, así que voy a dar paso a Diana, nuestra compañera. Diana, buenas tardes. Micrófono. Ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Sí. ¿Qué preguntas nos han dirigido los participantes? Mira, tengo una pregunta para Patricia. Nos plantea Vicente, ¿qué técnicas de Lean consideráis más eficaces en el sector sanitario? Se han mencionado durante la exposición 5S, Kanban. ¿Podríais desarrollar un poquitín más sobre este punto? Bueno, pues lo principal, lo que se tiene que hacer es pensamiento Lean, cultura Lean y después aplicar herramientas, porque la aplicación de las herramientas se basa en cuando quieres crear una mejora, tú tienes que saber qué herramienta debes aplicar primero. Podríamos hablar de muchas más. Está el Value Stream Map, ¿no?, el mapa del flujo de valor, que lo que primero que hace es identificar qué es lo que está pasando y cómo está sucediendo. Es decir, un flujo de cómo están sucediendo las tareas. Sin eso no podemos llegar a nada. También tenemos la herramienta A3, en la que, bueno, podemos hacer un seguimiento de cómo llevamos haciendo el trabajo. Se define un equipo, defines cuáles son los objetivos que quieres conseguir y tienes que analizar el problema. Y una de las cosas principales, como he dicho antes, es ir a observar. Tienes que ir a observar cuál es el problema, porque desde tu mesa, tú, por mucho que te lo cuenten, no vas a saber en realidad qué es lo que está pasando. Y bueno, principalmente antes de aplicar una herramienta hay que empezar a saber de qué estamos hablando. Con la formación. Muchas gracias. Me plantea Manuel para José Ignacio del Río. Ha sido una pregunta durante la exposición. Voy a intentar retomar el punto en el que estabas comentándonos sobre los anclajes, ¿no? Y hacías referencia
a que eran los responsables de unidad, ¿no? Que esa responsabilidad caía sobre los directores de unidad. Y nos preguntaba en ese momento Manuel si se podría referir también a los responsables de escalón intermedio. Bueno, todo lo que implique una responsabilidad de gestión es perfectamente aplicable. El Lean, en el fondo, es una filosofía de liderazgo. Si uno tiene un equipo, un proceso que gobernar o un mínimo ámbito de gestión, o sea, es una manera de pensar, como ha dicho Patricia, es aplicar paradigmas completamente distintos a la manera tradicional de pensar. El ámbito de aplicación puede ser minúsculo, puede ser incluso el de un puesto de trabajo, ¿no? Sin duda que se puede. Gracias. Para todos, nos plantea Manuel una pregunta. Nos dice si el hecho de aplicar cualquier metodología de mejora de la calidad, si no induce en cierta manera un efecto Hawthorne. ¿Cuál sería la principal ventaja competitiva de aplicar Lean en el sector salud? No sé si... A ver, yo creo, ventajas, como habéis visto, yo creo que en cualquier, digamos, proceso de un hospital es importante aplicar la metodología Lean. Como hemos dicho, yo creo que crear esta cultura, como bien decía ahora Patricia, en la cultura de la observación, la cultura del análisis, la cultura de la medición, la cultura de los estándares, de la comparación, todo esto hace que el sistema mejore. Por tanto, yo creo que es fundamental el concepto no solamente de la calidad, digamos, visto de una forma global, ¿no? Porque quizás es una palabra que manejamos demasiado habitualmente y no nos centramos, ¿no? Yo creo que lo que permite precisamente la metodología Lean es centrarte en un proceso concreto y quiero mejorar este proceso, quién interviene, cómo interviene y cómo puede mejorar, ¿no? Yo creo que realmente lo que conseguimos con el método Lean es llevar al terreno, digamos, del trabajo real la propia análisis y la propia solución del problema. Por tanto, es actuar sobre la calidad, sobre dónde se producen, hablaba antes Fernando de los efectos adversos que ocurren en los hospitales, ¿no? Pues lógicamente ese análisis, ese seguimiento, esa comparación con los estándares, esa aplicación de medidas correctoras, etcétera, todo eso es trabajar en calidad, no para la calidad, sino trabajar en mejorar la calidad. ¿Queréis alguno completar? Bueno, hay quien lo tasa, ¿no? Hay una... Santiago Nofuentes escribió, basado en su tesis doctoral sobre el tema, que las ganancias de eficiencia pueden ser del orden del 30 o del 40%. Eso es una tentación para cualquier gestor de cualquier nivel. Irrenunciable, yo diría, por ejemplo, en el sector público, ¿no? Sí. Sin duda. Yo, si me permitís, añadiría otra cosa. Con independencia de las mediciones específicas que se hayan, hay, creo que, importantes efectos colaterales positivos. Sin duda. O sea, uno puede decir, mira, pues me puedo centrar en la satisfacción del paciente o en la reducción de la lista de espera, pero es que también, y disculparme que me vaya una cosa quizá tan tonta, ¿no? Es que uno necesita menos sala de espera. Y a lo mejor, como consecuencia de haber conseguido hacer que un proceso fluya mejor y por tanto el paciente espera menos, pues se da uno cuenta de que antes tenía un problema con el dimensionamiento de la sala de espera que automáticamente desaparece. Y a lo mejor era un problema endémico del hospital, el tamaño de la sala de espera. Irresoluble porque nunca había dinero para obras. Y ahora de repente, pues ese tipo de situaciones desaparecen. Por no hablar de satisfacción de profesionales, no ya de pacientes. El clima laboral, claro. De equipo, de integración, en fin, de otras muchas cosas. Diana, ¿hay más preguntas? Sí, una última pregunta de Pedro José, que nos quiere plantear una doble pregunta. Bueno, la pregunta es para César. Partiendo de su experiencia en la alta dirección, tanto en el sector público como privado, nos plantea, en primer lugar, cuáles son los principales cuellos de botella con los que se ha encontrado en uno y otro sector, a la hora de implantar metodología Lean para optimizar los procesos. A ver,
Es una pregunta complicada porque estamos hablando de que son procesos que duran mucho tiempo, pero yo creo que cuellos de botella, yo creo que para aplicar metodología Lean lo más importante es contar con un experto a tu lado en la propia metodología, bien interno o bien externo, pero contar con un profesional. Yo siempre he contado con profesionales, como bien decía Fernando, ha colaborado conmigo en mis experiencias, y yo creo que más que cuellos de botella, el profesional lo que ayuda es a que fluya el proceso cuando se atasca. Yo no le llamaría cuellos de botella. Es decir, cambiar un proceso, analizar un proceso desde distintos puntos de vista, proponer mejoras, pues bueno, todo esto requiere, pues eso, de un conductor, de una especie, pues de guía, ¿no? En este camino. Yo creo que es muy importante contar con buenos profesionales que conozcan bien la metodología, que conozcan bien, que tengan mucha experiencia, que hayan ya salido de muchos charcos, porque te vas a meter en muchos, pero esa ayuda es fundamental. Para mí yo creo que es lo más importante y para mí ha sido la solución, ¿no? Porque muchas veces me llamaba Fernando, oye, ayúdame que tengo un atasco. Pues entre él y yo intentábamos arreglarlo, ¿no? Ya cuando era muy difícil, porque a veces era un tema más de personas más que de otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que es importante eso, contar con un muy buen aliado y con esa ayuda todo se resuelve. Pues la segunda parte, eran 2 preguntas de Pedro José, eran de estas áreas, desde el punto de vista de la experiencia del paciente, en qué se ha notado o ha habido una percepción más positiva por parte de los pacientes. Estos cambios que se han efectuado. A ver, pues mira, yo creo que hacíais ahora mención a un concepto que era el tamaño de la sala de espera, ¿no? El paciente, por ejemplo, en ese caso, lo primero que nota es que, y más en tiempos como ahora con el tema del COVID, donde la distancia interpersonal es uno de nuestros grandes problemas y uno de los grandes retos, yo creo que lo que primero nota el paciente es que ha pasado algo en este hospital. Me atienden antes, me atienden más rápido. Y yo creo que esa es una calidad percibida por parte del paciente. Yo llego a la consulta y está el médico esperándome. ¿Qué ha pasado? Cuando antes tenía que esperar 20 minutos, había 200 personas, ¿no? Yo creo que se crea mejora la experiencia del paciente a lo largo de todo el proceso que vive durante el hospital. Yo creo que al final, por la parte del paciente es más una percepción, lógicamente el profesional que le atiende en consulta pues está más relajado en sus tiempos, tiene mejor organización, etcétera, etcétera, ¿no? También nota que el personal que le atiende es un personal que está pues bueno, más centrado en su trabajo, no tiene esa carga, de trabajo tan importante como antes de la aplicación, hace cosas nuevas. Yo creo que al final el paciente percibe que el sistema ha cambiado, que el sistema está más cómodo y esa comodidad de alguna forma se traslada al paciente en términos de calidad percibida. Si me disculpáis un segundito solo por la pregunta, por aquello de la duda de que efectivamente tenga un cierto componente técnico con la pregunta de los cuellos de botella. Yo diría que en nuestra experiencia los cuellos de botella no es exactamente cuello de botella, las esperas, que no es la pregunta, ahora voy a los cuellos de botella, se resuelven poniendo de acuerdo a profesionales en mucha parte de las veces. Y hay cuellos de botella que se resuelven poniendo de acuerdo a profesionales. Por ejemplo, hay una alta influencia sobre muchas cosas de que la programación de quirófano llegue a tiempo, con suficiente tiempo. Si llega tarde, se desencadenan una cantidad de ineficiencias y de costes añadidos brutales. Por tanto, se podría entender esto como un posible cuello de botella, yo diría que tanto en el sector público como en el sector privado. En cuanto a las esperas, ya os decía, poniendo de acuerdo a profesionales se resuelve una gran cantidad de ellas. Y luego también desde un punto de vista técnico, a veces también los cuellos de botella aparecen por cosas que se han comentado, por ejemplo, César hablaba de distancias antes. Hay veces que, por ejemplo, los laboratorios están más cerca o más lejos y el envío de muestras y la devolución de muestras, hay hospitales que tienen sistemas más sofisticados, hay otros que tienen sistemas más rupestres, pero que funcionan muy bien. Y a veces también, más que la propia consulta, suelen ser estos procesos que están alrededor los que suponen cuello de botella. Solamente eso por la pregunta que se hacía. Bueno, creo que estamos ya sobre hora, 10 minutos. Sí, yo tenía una... Sí, cerramos.
Si hay alguna última pregunta, pues entonces cerramos si no queda el asunto suficientemente claro. Agradecer en primer lugar a nuestros ponentes la participación, agradecer a todos los participantes por su interés. Espero que efectivamente hayan podido sacar jugo. En unos breves días colgaremos el vídeo del webinar y también el podcast para aquel que lo quiera ir escuchando tranquilamente mientras pasea o mientras conduce en nuestra página web. Lo haremos llegar a las personas que os habéis inscrito. Igualmente el aviso de que ya está disponible. Y bueno, pues agradeceros a todos la asistencia. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Un placer. Buenas tardes.